para conversar, José María, como lo planteabas tú al inicio del programa, sobre los superalimentos peruanos. ¿Existen los superalimentos? Ajá. ¿Son milagrosos de verdad? ¿Ah? ¿La quinoa es la solución para todos los males? No, también está la cubicha, la maca y otros. Sí. Está con nosotros esta mañana nuevamente Fabiola Jiménez, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur, que ya nos ha visitado antes. Buenos días, bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Chema? Fernando. Fernando, muy bueno, que es muy gran consumidor concentrado, sí. de productos milagrosos peruanos en París. Quinoa por lo pronto. La quinoa, o París, ¿no? La quinoa. París. Sí, sí, sí. Bueno, la quinoa es la figura del momento. Claro, Ricardo, pero en general hay muchos otros alimentos que de repente están en las sombras, que no son tan populares, y la idea justamente de la entrevista es sacarlos a la luz, conversar un poquito de ellos. A mí me llama mucho la atención porque sigo mucho estos temas de nutrición en redes, en diferentes medios, y por ejemplo, en medios internacionales, en noticieros tan renombrados como CNN, cuando se trabajan estos temas de superalimentos peruanos, no sabes la cara de emoción que tienen los periodistas, ¿no? Es como que están descubriendo así un mundo diferente. Realmente que a veces en el Perú como que nos relajamos, o a veces las malas noticias nos van ganando el ánimo, pero realmente que tenemos muy buenas cosas de las que vamos a conversar esta mañana. Por ejemplo, además de la quinoa, la vamos a dejar un momentito de lado porque ha tenido su año internacional, la primera dama era su embajadora sí. a nivel mundial. Explotó el tema de la quinoa, ¿no? Por todos lados. Todo lo alto, y está bien, pero sí, ¿cuáles son correcto. las otras figuras que todavía no terminamos de descubrir, entre comillas? Porque ahí están. Hay una fruta, Ricardo, que justamente ha explotado a nivel internacional y le están inclusive denominando con un nombre bastante peculiar, y es el aguaimanto, por ejemplo. La golden berry. ¿No? Y le están llamando pichu berry, Ricardo. Pichu berry. Pichu berry, y justamente con una connotación de darle todo la etiqueta de superalimento inca, ¿no? El pichu es por Machu Picchu, y hay consumidores internacionales que ya ubican mucho la palabrita berry, y entonces pichu berry es como que un super berry inca, digamos, peruano, ¿no? En el caso del aguaimanto tenemos propiedades extraordinarias, tiene un alto contenido de caroteno. Recordemos que el caroteno es la provitamina A, en nuestro organismo ya se va a transformar en vitamina A, y en el caso de vitamina A hay mucha investigación, sobre todo para mejorar nuestras defensas, para mejorar todo nuestro sistema inmunológico, para enfermarnos menos. Es una ruta muy interesante que siempre tiene todo el camino de vitamina A, pero además, por ejemplo, ya para utilizar el término farandulero del pichu berry o del aguaimanto, tiene también cantidades apreciables en términos de vitamina C, en vitamina D, en fibra, por ejemplo, en cantidades de Y la mejor manera de consumirlo, porque no sé cómo se promocionará o venderá fuera, pero acá felizmente lo tenemos, porque hay alimentos que luego desaparecen cuando los exportan demasiado. Sí. Eso que lo tú tenemos mencionas, en unas cajitas con la fruta ahí. como unas pequeñas frutitos, claro, pero no tenemos por qué complicarnos, Ricardo, o sea, tal cual, las lavas, las seleccionas, las limpias y la puedes agregar, o sea, comértela directamente, claro, en un jugo, en cualquier preparación. Claro. El problema es cómo hacemos para popularizar esto. Sí. Porque esto se vende afuera como producto exótico. Para un mercado en de términos... repente de selecto, exactamente. fashion, elitista, claro. Pero que paga. Un consumidor que está buscando salud, Sherman. Hay gente que está buscando salud, hay gente que le gusta el comercio justo. Hay gente que le gusta la cosa indígena, también, la cosa mística, etcétera. Lo acabo de ver en red, $40 el kilo de ají amarillo en Estados Unidos. Pero peruano, o sea, exportado directamente acá. Pero que sea orgánico, cuidado. Orgánico, por supuesto. Porque la quinoa es un problema en este momento. Sí. Aquí no tenemos un problema. Sí, se está cultivando quinoa en zonas que no son tradicionales, como la costa norte, con una cantidad de químicos, que la hace invendible fuera del Perú y negativa. Sí, una noticia que pasaron ustedes, que RPP fue la quema de 23 toneladas de quinoa que había llegado a Bolivia, ¿no? O sea, recordemos que el principal productor ahorita es Bolivia, y ellos habían dado el lujo de decir exportador. Creo que nosotros producimos más, pero exportamos menos. Claro, y ellos decían que la quinoa peruana no tenía una buena calidad y que por eso la habían quemado, ¿no? Entonces, hay
muchos problema detrás, y yo coincido contigo, Chema, y traje un alimento, digamos, ya, si quieres, para el pueblo, un alimento, digamos, que no es exclusivo ni nada, del que también voy a hablar, y está dentro de las categorías de los superalimentos morados, y es el camote morado, por ejemplo, sí, claro, ¿no? Entonces, ahí no nos hacemos bolas, lo que tú dices de repente es cierto, de repente Guaymanto es más exclusivo, es más de supermercado, sí, es más elitista, lo que sea, pero por ejemplo, no hay alimentos extraordinarios como es el camote morado, tan simple que cualquier ama de casa agarra su canasto hoy día y va y lo consigue en cualquier mercado, y es extraordinario por el contenido de antiocianinas que tiene, ¿no? O sea, este color morado intenso, recordemos que en nutrición siempre los colores es importante, sí, y lo tenemos que llevar a sinónimo de mayor cantidad de nutrientes, ¿no? En el caso de los morados tiene un antioxidante muy potente como son las antiocianinas, que también no tienen, por ejemplo, muchas papas nativas, ¿no? Eso, que de repente, las papas nativas de repente son un poco más difíciles de conseguir. Más difíciles acá, por nuestra mentalidad. Sí, pero el otro día estuvo acá un amigo norteamericano, nuestro amigo Trevor Norris, más conocido como el Grincholo, así se llama a sí mismo, que ha agarrado y ha hecho chips de camote morado, por ejemplo. Espectacular. Ha hecho chips de papas nativas, todo en unos paquetes fantásticos, hay en algunos supermercados, y exporta a muchos países asiáticos, por ejemplo, que les encantan los chips. Bueno, pero digamos, entonces, hay esos productos. Que la idea es no perder la fe, la idea es hacer la lucha, ¿no? Este es un esfuerzo, por ejemplo, de hacer entrevista. Yo creo que hay mucha gente interesada que nos está escuchando y que de repente no tiene alcance esta información. Claro, lo que ocurre es también cómo administrar las noticias, porque lo que pasó con la quinoa, que mencionaba Fernando, es algo que ha ocurrido con el fin de abaratarla. Digamos, y sucedió todo políticamente se ha querido pero Chema, utilizar la quinoa. Sucedió, digamos, inclusive antes en la década de los 90 con kiwicha también, ¿no? Y siempre kiwicha, por los kiwicha explotó, se mencionaba que era alimento de los astronautas, todo el mundo quería comprar, no teníamos dónde encontrarla, entonces yo creo que debe haber ahí también un equilibrio. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda hacer recetas? Por ejemplo, el otro día en Arequipa yo he comido un risotto de quinoa muy bueno, por decir, estaba en la carta de un restaurante. Ajá. Pero no un restaurante super pituco, ¿eh? No, pero acá sería porque yo soy de media tabla para abajo. ¿Ya? Por favor. Yo juego en San Martín de Porres. Pero lo que le quiero decir es que había esto. Hay un montón de recetas. Era un alimento, Chema, popular hace algunos años. Claro. En el sentido de que no tenías para comprar carne, es decir, las clases populares comían quinoa. Las proteínas sustitutas. Ahora, ¿tú has visto, Fernando, en París el boom de la quinoa? Más bien como una cosa refinada y cara. Exactamente. No es comida popular ahí, tanto salada como dulce, tanto salada como dulce. Tenemos otras semillas también interesantes. Después de la pausa, doctora, por favor. Muchas gracias. Ya, Ya, pero continuamos, seguimos. Adelante. Semillas nos dice, pero discúlpeme que yo le quiera hablar sobre un animal, que usted me corregirá, y es uno de los platos más consumidos en el Perú, que es el cuy. Perfecto. Pero hay barreras culturales y sociales para su consumo. No se difunde más allá de quienes los comen tradicionalmente, es el mundo andino. Pese a que hay una carne de calidad, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención, por ejemplo, hay un proyecto que también fue ganador de un concurso que organizó RPP, me parece que fue en el año 2008, donde se alimentó gestantes con cuy en Huancayo, por ejemplo, ¿no? Y el impacto, por ejemplo, en términos de se había reducido los indicadores de bajo peso al nacer, las madres, ninguna de ellas tenía anemia, o sea, ya digamos que no tenemos que convencer a nadie de las bondades nutricionales que tiene. Ahora, ¿por qué lo que RPP revela hace 6 años no es una política pública hoy? El consumo promovido en los colegios, a los niños. Además que el proyecto tenía componentes muy interesantes de sostenibilidad en el tiempo, porque se había trabajado con las propias gestantes, digamos, que es otro componente también muy interesante que se debe impulsar, ¿no? Estamos viendo en algunos medios, como canales de televisión, no sé si esto es correcto, si alguien lo ha decidido, o es una votación popular que se ha hecho. Hoy es el día de las salchipapas, ¿has visto algo de esto? Uy, no. ¿Cómo? Es lo que me dicen. No, se está promoviendo. Señor Gustavo Chávez, sí. Señor, se está promoviendo el día de la salchipapa. Yo no sabía del pollo a la brasa, pero... el pollo a la brasa sí es una contribución peruana. Es peruano. Pero la salchipapa no. La salchipapa es una cosa, bueno, yo no la consumo mucho, la verdad, no la consumo nada. Pero yo sé que es muy popular, doctora, por eso le pregunto. Sí. Un sol baratito para los estudiantes del colegio, en las esquinas. ¿Hay de un sol?
en cajita de plástico, transparente. Claro, sí. Sí, había hamburguesas de un sol en las esquinas, Chema. ¿De qué año? Claro, no era hamburguesa, pues, ¿no? Bien, yo quería redondear un poco el tema, insistiendo en el nexo que existe siempre entre alimentación y salud. Es un nexo sumamente poderoso. Yo les agradezco siempre por el espacio, porque creo que hay que reforzar. La Organización Mundial de la Salud es más, ¿no? Hace 12 años ellos presentaron unas gráficas muy interesantes y muy potentes, que yo utilizo casi en todas mis conferencias, donde ellos identificaron los 20 principales factores de riesgo para enfermar en general. Y la mitad de ellos estaban relacionados a alimentación. O sea, como ustedes mencionan, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuevo ministro de Salud ya. Y en el caso de nutrición, les soy recontra sincera, yo que trabajo en esta área tantos años, no veo el rumbo claro tampoco, ¿no? No veo el rumbo claro porque generalmente cuando se trabaja en nutrición se habla siempre de programas sociales, se habla de repente de algo disperso de gastronomía. Yo quería también hacer una invitación, voy a robar algunos minutos, en esta preocupación, como Universidad Científica del Sur y como Escuela de Nutrición, estamos organizando un congreso que justamente lo hemos denominado Primer Congreso en Alimentos y Salud, y tiene una característica fundamental porque la estructura nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Nos ha costado el diseño del congreso porque vamos a hacer un repaso y una mirada más macro y más global por los sistemas alimentarios. Nosotros pensamos que el tema de la nutrición es complejo, pero comienza dentro de un sistema alimentario bien estructurado. Entonces, en este congreso estamos trabajando el tema alimentario, el tema pecuario, el tema biológico. Les he traído algunos materiales, luego es el 20 y el 21 de noviembre, ya prontito, estamos a días. Tenemos un aforo pequeño, yo le pediría a las personas, toda la información la encuentran en la web de la universidad. Página de la web www.cientifica.edu.pe. Estamos contando con la colaboración de un municipio, va a ser en el Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores, y todos nuestros auspiciadores son gente de primer nivel. Exactamente, el Arco 770. Están acompañándonos instituciones importantísimas como es el caso de OPS, de FAO, de la Municipalidad de Miraflores, el Ministerio de la Producción, que va a tener un bloque donde van a desarrollar todo el tema del pescado, que también es un bloque importante, y además, como un plus, hemos incorporado en este congreso un tema que hemos conversado con ustedes también, y es el tema de gastronomía peruana saludable, ¿no? Consideramos que el tema del boom gastronómico en el Perú es una realidad, nadie lo va a detener, pero sí vamos a discutir un poquito cómo estamos realmente en este nexo de gastronomía y salud de los peruanos, ¿no? Que consideramos que es algo una cosita antes de terminar, que a través de las redes sociales los afiches del evento. Gracias. Para que lo vamos a tener acá, lo vamos a promover, pero aprovechando su presencia acá y a propósito de alimentación saludable, nos consultan, por ejemplo, también hay una información que circula en las redes y todo el mundo quisiera creerlo porque se trata de algo que aporta para la salud, supuestamente. La guanábana como una fruta, como un alimento anticancerígeno. Sí, hay evidencia muy importante. También en guanábana estamos hablando de un alimento que tiene una ruta peruana muy importante. Recordemos que inclusive en el caso de la cultura moche nos han dejado unos extraordinarios cerámicos, donde ya estaba la forma de la guanábana definida. Sí hay una ruta muy interesante de investigación en el caso del cáncer, pero recordemos, Ricardo, que el cáncer es una palabra muy grande. Entonces, tenemos que definir qué tipos de cáncer, cuáles son las dosis, el tema de la biodisponibilidad. O sea, no podemos llevar la palabra también superalimentos o como que son alimentos milagrosos y que nos sanan de todo y que son buenos para todo. Entonces, con mucho cuidado también hay, por ejemplo, el uso de las hojas de guanábanas en infusiones, también ha demostrado tener un poder antioxidante interesante, pero siempre con la supervisión de especialistas para que te puedan pautear, para que te puedan orientar correctamente. Un último comentario sobre este afiche. Hay el logo del Ministerio del Ambiente, pero no hay del Ministerio de Salud. Ambiente. Yo lo que leo acá es Ministerio de Ambiente, pero no veo Ministerio de Salud y tampoco Ministerio de Educación. Boicot. Lo que pasa es que invitamos a todos, Fernando, y porque muchos son los llamados y pocos son los lamentamos. Muy buena frase. Entonces, creo que dicha por un profeta, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Hablando de alimentos, acá tengo también una propuesta que me parece interesante. Usted sabe que hay siempre la campaña para combatir el autismo y para ayudar a la gente con autismo. Hay una campaña que va del 1 al 30 de noviembre
a la que se suman varios restaurantes de primer nivel. En cada uno de estos restaurantes hay lo que se llama un plato por el autismo. Si usted elige consumir ese plato, usted va con un porcentaje a ayudar a generar oportunidades para personas con autismo. Les menciono los restaurantes que se han sumado: Rafael, Fiesta, Carnal, Sibaris, Bravo, Carlos Ramírez, Costa Verde, El Mercado, Huaca Puyana, Ica, Sushito, Edo, Central, el laureadísimo Central, Hualca, Amor a Mar, Bordemar, Fiamma, Hanasumi, El Polo y Zucca, entre otros restaurantes. Este es el afiche. Ya lo sabe usted, si va a uno de estos restaurantes va a encontrar un sticker que dice, si se suma a la campaña, un plato por el autismo. Si consume ese plato, siguiendo los consejos que la doctora nos acaba de dar, por supuesto, acá, va a donar un porcentaje para ayudar a las personas con autismo y a sus padres. Volvemos de inmediato.